Voy a empezar esta noche, vamos a estudiar el propósito de la iglesia neotestamentaria. Lo vamos a hacer haciendo dos preguntas. ¿Por qué fue creada la iglesia? Segundo, ¿cómo mantiene la iglesia este propósito? ¿Por qué fue creada la iglesia? ¿Y cómo mantiene la iglesia este propósito? La iglesia neotestamentaria fue creada por el mismo propósito que todas las cosas fueron creadas. Esto es, todas las cosas creadas tienen un propósito. Y esto es glorificar a aquel que las creó. Vamos a Apocalipsis 4, por favor. Apocalipsis 4, Revelation 4. En Apocalipsis 4, todas las cosas fueron creadas con este propósito. Apocalipsis 4:11, después haremos oración. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más, Señor, reconocemos que tu Santo Espíritu, Padre, necesitamos que Él ilumine estas páginas a nuestros ojos, Señor. Él la inspiró. Él, Señor, movió a estos apóstoles, a estos discípulos tuyos para escribir estas palabras, Señor. Reconocemos también, Señor, que si no entendemos, no es culpa de las Escrituras, sino es nuestra caída, Señor. Es nuestro entendimiento. Y por eso rogamos, como David, dame entendimiento, Señor. Guía nuestros pies. Abre nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para ver las grandes maravillas de tu ley. Señor, oramos todo esto. No solo queremos aprender, pero aplicar lo que dice tu palabra en nuestras vidas. Porque te lo rogamos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Todas las cosas tienen un propósito. Es glorificar a aquel que las creó y por cuya voluntad existen. Encontramos esto también. Tengo 4 versículos. Es Apocalipsis 4:11. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 34. Primero vamos a establecer por qué fue creada la iglesia. Romanos 11:34 dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose a Dios Padre. Una vez más, note lo que dice el versículo 36. Para él, porque de él es la gloria, por él y para él. Todo, amigos hermanos. Todo de esta creación, toda la creación de nuestro Dios fue creada con el propósito de glorificarle a Él. Primera de Pedro, capítulo 4. En Primera de Pedro 4, versículo 11. Dice el versículo 11: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Noten muy bien el contexto. 1 de Pedro 4:11. Si alguien habla, si alguien ministra su palabra, es conforme a lo que ha dado Dios, la palabra de Dios. Son vivas. Versículo 11. Si alguien ministra
conforme al poder que Dios da. Dice el propósito para que en todo, amigos y hermanos, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esa es instrucción a alguien que está enseñando o que enseña la palabra. Pero no termina ahí. Porque note Efesios 3, por favor. Ahora ya hemos clarificado que es una iglesia. Ya hemos clarificado que no es plan B en los decretos de nuestro Dios. Es el propósito eterno. Entonces, ¿para qué fue creada la iglesia? Si todas las cosas fueron creadas para glorificarle a Él, entonces concluimos que también la iglesia neotestamentaria tiene un propósito. Un propósito. Me gusta cuando la palabra del Señor dice una cosa, muy simple. Dice David, una cosa he demandado de Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Una cosa muy simple, no varias. De igual manera, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es una nada más. Efesios 3, por favor. Dice versículo 21, dice, a Él, hablando del Padre. Versículo 20, aquel que es poderoso. ¿Quién es? Versículo 21, a Él sea gloria en la asamblea. Note ahora, en Cristo Jesús, pero note cómo no termina. No es una dispensación, no es nada más para esta edad, no es nada más para nuestra generación, sino de generación en generación se le dará gloria al Padre en una iglesia local visible por medio de Jesucristo. Note las palabras de Pablo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Note, por los siglos de los siglos. Y Pablo, amigos y hermanos, entra en esta doxología. Pablo admira la gloria de Dios por todas las edades y se une con todos los santos, como nosotros decimos, amén. Porque ese es nuestro propósito como individuos, pero corporalmente, como iglesia, también decimos, amén, a Él sea la gloria. Ahora digo esto, porque según Efesios 3, versículo 8, por favor, Efesios 3, 8. Vemos a través del Nuevo Testamento la sabiduría de Dios. Nos explica Pablo en el libro de los Corintios. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría de nuestro Dios. Pero se manifiesta en la iglesia local, visible, a través de la redención de su pueblo. Amigos y hermanos, vamos a decir de esta manera. Afuera en el mundo hay mucho desorden. Es un caos. No hay orden. No hay orden en las familias. No hay orden en los jóvenes. Hay excepciones, entiendo. Pero en la iglesia local, si es una iglesia que desea glorificar a Dios, hay orden. Porque es la sabiduría de Dios. Y eso trae gloria a nuestro Dios. Note Pablo en Efesios 3, por favor. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Note versículo 10, muy claro. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, note el medio, la venida,
¿A través de qué? A través de la iglesia. ¿A quién? Verso 10. A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que a través de la iglesia, o la iglesia, amigos hermanos, fue creada con el propósito de glorificar a Él, y de esa manera vemos, contemplamos la sabiduría de Dios a través del orden que hay en la iglesia. A través de vemos cómo Él redime a su pueblo eficazmente, a los que Él salva, a los que Él llama, salva, y los que Él llama, justifica, amigos y hermanos. Vemos la sabiduría de Dios. Así que, a través de estas escrituras que hemos, y hay más, una vez más, es un estudio muy breve, concluimos que la iglesia no debe de ser antropocéntrica, esto es, centrada en el hombre, pero debe de ser teocéntrica. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada al Señor? Porque cualquier cosa que haga la iglesia, cualquier cosa, amigos hermanos, debe de estar enfocada en traer gloria. Una vez más, traer gloria a Dios solamente a Él. La meta de la iglesia, o sea, si ustedes deciden, vamos a congregarnos como una iglesia después de haber entendido lo que explicamos, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito como miembro? ¿Cuál es nuestro propósito como una iglesia, como una asamblea del Señor? Los llamados fuera para glorificar a Dios. Mi meta primero no es de hacer que la verdad sea más aceptable al hombre. No es cambiar la verdad. También no es entretener al hombre. No es tener tele, películas. No es, amigos y hermanos, quizás, no sé aquí en Chile, pero he oído que en México, en Estados Unidos, usan títeres, usan payasos. Todo lo justifican. Porque dicen, vienen el pueblo a oír la palabra de Dios. Siempre está detrás de eso, ya sea el sentimentalismo o el misticismo. En un momento explico. Así que la meta, amigos y hermanos, el enfoque no debe de ser entretener al hombre. Incluso no es llenar las bancas o llenar las sillas. Tenemos que llenar el edificio. Eso no es la meta. No es, pues, programas. Muchas iglesias se centran en programas, en actividades. Cuando hacen preguntas, pues, ¿qué hacen en tu iglesia? ¿Qué programas tienen? Pues, tenemos el Evangelio. Por eso dicen, no, pues eso no es suficiente. Ahora, no quiero decir que esos son malos. Puede ser tener un día con los jóvenes, hacer estas cosas. Pero ese no es el enfoque de la iglesia. Y no es tampoco ayudar a los pobres. Bueno, vamos a ayudar a los pobres. Eso no es el enfoque de la iglesia. Estas cosas no son malas en sí. Pero cuando la visión de la iglesia, amigos, es cegada. Cuando la visión de la iglesia es volteada, dirigida hacia otro lugar, entonces deja de cumplir el propósito por el cual fue creada. Y si sigue así la iglesia, si siguen estas cosas
y el Señor no la corrige, entonces ya no es iglesia neotestamentaria. Ya no es. O sea, una iglesia que no sigue el Nuevo Testamento deja de ser, lógicamente, una iglesia neotestamentaria. Y si esa iglesia pierde el enfoque de glorificar a Dios como ella fue creada, deja de ser iglesia neotestamentaria. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo mantenemos ese propósito? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Si no son programas, si no son entretener al pueblo, si no es llenar las bancas, si no son estrategias evangelísticas, si no son programas, actividades, etcétera, José, entonces, ¿qué hacemos? El Señor no nos dejó ciegos. Nos da instrucción. Una vez más, 1 de Timoteo 3. Dice, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Note ahora versículo 15, es columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Ese es como glorificamos a nuestro Señor Dios, sosteniendo, manteniendo la verdad, como dice Judas. Vamos a Judas 3, por favor. No inventamos verdad. No generamos verdad. Judas 3, por favor. Jude 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez nada más. Ha sido confiada una vez. Ha sido dada a la iglesia. Amigos, es que algunos no aprecian la verdad. Pero la verdad, como nos enseña el libro de Proverbios, es de gran estima. Es de gran valor. Es más preciosa que rubíes, joyas. Es mucho más preciosa que oro finísimo, la verdad de Dios. Y eso ha sido confiado a la iglesia neotestamentaria. Pero como nos dice la palabra, el corazón del hombre, la capacidad para la verdad, aún en círculos religiosos disminuirá. Sus oídos no podrán recibir la verdad. No pueden, no tienen capacidad. Por eso pienso que algunos dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y la verdad. Vamos a tener programas porque el hombre no puede recibir la verdad. Amigos, hermanos, suficientes. Segunda de Timoteo 4, 2 Timothy 4. Cuando dice Pablo, así será. Así será. O sea, esto no es excusa para inventar, para añadir, para esconder la verdad, pero manifestar la verdad. Note segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, del 1 al 4. Dice, pero el Espíritu, segunda de Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los mitos, a las genealogías, como dice en otro lugar. O sea, queriendo ser doctores de la ley, seguirán estas mentiras sin saber lo que afirman ni lo que enseñan. Pero le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, permanece, te encarezco que sigas en la verdad. Es algo precioso, es algo de gran estima. No sé si has alguna vez meditado lo precioso que es que Dios nos ha enseñado la verdad. Porque la iglesia neotestamentaria no está vendiendo, no es un comercio, no está compitiendo o en competencia con ninguna programa de tele o show. Eso no es la iglesia, y es lo que usan, bueno, en Estados Unidos, y me imagino que aquí también usan estrategias, cómo vender más, y lo aplican a la iglesia. Bueno, así se vende más, vamos a repetirlo, etcétera, etcétera. O vamos a entretener al pueblo porque se les va la atención muy pronto. Es que quizás nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo y no tienen capacidad por la verdad. Es algo, sé que es duro de decir, es difícil de aceptar, pero el hombre hace mercancía de las almas de los hombres. Sus estrategias, como dice Pablo en Efesios 4, por favor, tienen habilidad, manipulan al hombre, introducen métodos en la iglesia. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que es, usan error. La verdad no tiene que ser cubierta, la verdad no, como dice Juan, ninguna mentira es de la verdad. No pueden habitar en el mismo lugar luz y tinieblas, es imposible. Amigos y hermanos, pero algunos se excusan. Pues traen a los hombres, traen a las mujeres, traen a los niños. Pero el corazón de esos jóvenes, esas mujeres, varones, a veces que no son convertidos al Señor, les engañan con una profesión falsa. Ay de ellos. ¿Por qué hacen eso? Han perdido el enfoque. ¿Por qué fue creada la iglesia? Amigos y hermanos, si el Señor ya no les da más, si se dicen, esta es la iglesia, que vamos a empezar aquí en Quilpué, si no añade más, amén. Amén. La iglesia no se mide por sus números. La iglesia, amigos y hermanos, el Señor, lo que dice Él, al fin, bien hecho, buen siervo, fiel. ¿Fuiste fiel en lo que Él te confió? ¿Fuiste fiel a la verdad? Si es así, amén. Sean mil. Ahora no me malentiendas. Nuestro deseo es que venga la familia, que vengan amigos, que vengan vecinos, etc. Es nuestro deseo, pero siempre manteniendo el enfoque que Dios sea glorificado en todo. Versículo 15, Efesios 4. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amigos y hermanos, la introducción de tal métodos a la iglesia no trae honra o gloria a nuestro Dios. No trae honor. Al contrario, deshonra el nombre de nuestro Dios. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos recibido.
el cual os entregamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay. Digo esto porque el siguiente punto es esto. ¿Acaso las Escrituras nos enseñan la importancia de la verdad? Todo lo de nuestro Dios es verdad. Todo. Dios Padre es Dios de verdad. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 32. Moisés le pide al Padre, le dice, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Algo audaz por parte de Moisés. Señor, quiero ver tu gloria. El Señor le complace. Deuteronomio 32. Note lo que dice versículo número 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Note lo que dice Moisés aquí. ¿Dios de qué? De verdad. Es Dios de verdad. Sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El Padre. Éxodo 34, lo que estaba mencionando ahorita. Éxodo 34. Nos enseña a Moisés. Una vez más le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Sabemos que el Padre esconde a Moisés en una roca. Esa roca es una vez más un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Podrás ver mis espaldas, pero tienes que esconderte en la roca que es el Señor Jesucristo. Pero en Éxodo 34, note lo que dice versículo 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y su nombre es glorioso, ¿verdad? Su nombre es glorioso. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y note aquí lo que incluye Éxodo 34, 6. Grande en misericordia y ¿qué? Y verdad, porque Dios es Dios de verdad. Isaías 65. No son todos los versículos que hablan que Dios es verdad, el Padre. Isaías 65. Versículo 16. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurase en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Nuestro Dios, amigos, es Dios de verdad. No solo Dios Padre, pero el Hijo también. Dios Hijo. No solo es Dios verdad, pero Cristo es la verdad. Por eso no podemos tomar manos con otras religiones. El movimiento ecuménico, ¿sí se dice? Sí. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque solo hay una verdad. Solo hay un camino. Solo hay una vida. Solo hay un Dios. ¿Ven cómo? Es muy simple, pero nosotros perdemos el enfoque que es para la gloria de Dios.
Por eso, note lo que ya es un texto familiar, pero en Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6. El Hijo dice de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Note que no dice yo soy una verdad, yo soy un camino, yo soy una vida. El énfasis es en el artículo definido, el camino. ¿Cuál es el camino? Este es el camino, no hay otro camino. La verdad, no hay otra verdad, esta es la verdad. La vida, esta es la única vida, no hay otra vida. Jesús dice eso de sí mismo. Pero no solo es la verdad, pero es el Dios verdadero. Primera de Juan 5. Los voy a hacer que hagan ejercicios en sus Biblias. Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, el Padre. Nos ha dado ese entendimiento. Nos ha abierto los ojos. El glorioso Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones para darnos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note, no solo nos ha dado entendimiento, versículo 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Note Juan, 1 Juan 5, 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Padre, el Hijo, y también podemos decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos guía ¿en qué? En la verdad. Nos guía en la verdad. ¿Dónde es la promesa de Jesús en Juan 14, por favor? Juan 14. What I'm doing, I'm teaching the importance of truth was delivered to the church. Why is that important? God the Father is truth, the Son is truth. Everything about our God is truth. And the church has been given that precious treasure to maintain the truth. And doing so, glorifying God the Father. Juan 14, por favor. San Juan 14. No se preocupen, hay bastantes versículos para ellos. Guardé muchos para ellos. Buenas tardes o buenas noches ya. Pásenle, pásenle. Pásenle, adelante. Bueno, no solo el Padre es Dios de verdad, el Hijo es la verdad y es el único Dios verdadero, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos guía en la verdad. Juan 14, 16. Note aquí, dice, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Quién es? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso, amigos y hermanos, estas estrategias, estos programas, no funcionan en realidad. ¿Por qué? Porque no pueden recibir al Espíritu Santo. Es imposible. Note versículo 17, el cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa del Evangelio. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morarán en el individuo. No solo eso, morará en la iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
Juan 16, versículo 13. John 16, verse 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Note lo que dice versículo 13, una vez más. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué? Toda la verdad. Toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos y hermanos, no estamos solos. No estamos a ciegas, como en el tiempo de Isaías, palpando los muros. ¿Qué hacemos, Dios? Sino el guía, el consolador, el que está a nuestro lado, nos guiará en su verdad. Pero muchos, una vez más, la hermana comentó, ignoramos la obra del Espíritu Santo. No sabemos quién es. No sabemos cuál es su obra en medio de la iglesia. Es glorificar al Señor Jesucristo. Es guiarnos en la verdad. Es hacer su obra en medio de la iglesia. Bueno, no solo el Dios Padre es Dios de verdad, no solo el Hijo es la verdad, no solo el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos guía en la verdad, pero ¿qué más es verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. Note Salmo 119, por favor. Salmo 119. En lo práctico, les voy a comentar una anécdota. Estaba viendo a través de mi ventana, tenemos dos perros. Y mi esposa tuvo compasión de ellos porque estaba frío. Les echó una sábana para que no tuvieran frío. Los vi yo y estaba uno de un lado y otro del otro y rasgando, echando a perder la cobija que les dio mi esposa. Dije yo, ¿cuál verdadera es la palabra del Señor? Dice, no des lo santo a los perros, la destrozarán. Ahí se cumple, digo, Señor, tu palabra es verdad. ¿Nunca te has admirado de eso? Como ves, has leído quizás algo de la palabra del Señor, y dices, es verdad. Salmo 119, David también dice esto. Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos. Todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. Son verdad. Me gusta como la usa Pedro. Vamos a Pedro. Discúlpeme. Mucha sed. Pedro dice de esta manera, Primera de Pedro 1, 1 Peter 1, 22 and 25. Primera de Pedro 1, dice así, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas. Hermano, ¿esa es agua pura o es agua? ¿Qué agua es esta, hermano? ¿Es agua pura? ¿Es agua pura? ¿Segura? Se me hace que no. Le podemos echar una sustancia, inmediatamente veremos que sale el calcio.
sales, magnesio, etc. Porque no es agua pura. Cuando uno prueba el agua pura, no digo que no esté limpia. Tiene un sabor, el osmosis. Qué rica está el agua. Hay muchas impurezas en nuestras almas. Hay muchas. Suficientes. ¿Cómo limpiaré mi camino? ¿Cómo limpiaré mi alma? ¿Cómo purificaré mi alma? Porque el anhelo de cada cristiano verdadero es: quiero limpiar mi alma. No me gusta el enojo, no me gusta la ira, no me gusta las contiendas, etc. Cualquier cosa que sea la plaga de tu corazón. ¿Cómo la limpiarás? 1 Pedro 2 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? La verdad. 1 Pedro 2, 22. Por la obediencia a la verdad. Dice, mediante el Espíritu. El Espíritu nos santifica. El Santo Espíritu usa su palabra, obviamente. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios está viva. Está viva. Esta palabra está viva. Cuando venimos a leerla y dice, está muerta. No está muerta la palabra. Soy yo. El problema yace en mí. Pero dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, que por el ¿qué? El Evangelio ha sido anunciado. La verdad de tu palabra. ¿Qué diremos? San Juan 17. El Hijo de Dios dice así. San Juan 17. Dice versículo 17, Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más, podemos cualquiera de estos versículos hacer una exposición de cada uno de ellos. No es el propósito de esta noche o de estos estudios. Entonces, si el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, su palabra es verdad, entonces los que le adoran a Él, es necesario. Juan, nada más se los voy a citar. Juan 4:24. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario, es menester, no es opción. Pero quiero leerles esto. ¿Qué es lo que libera al pecador? ¿Qué es lo que lo hace libre? Jesús nos dice en San Juan 8. Si quieres aprender más de la verdad, te recomiendo Juan, primera de Juan. Él habla mucho sobre este tema. Juan 8, John 8, 32. Dice, y conoceréis la verdad. Juan 8, 32.
Conoceréis la verdad, dice Jesús. A estos que proclamaban que eran discípulos, que eran hijos del Padre, eran hijos de Abraham, más bien dicho, Jesús dice, conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, amigos y hermanos. Los hará libres en realidad. Porque dice verso número 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad. Ahí la importancia de cuando hacemos enseñanza de la palabra, no escondiendo, no usando artimañas de error, como dice el libro de Efesios, no usando estratagemas, programas, etcétera, nada más enseñando la verdad. También, todo aquel es algo muy interesante. Juan 18:32. Es una gran promesa aquí a la iglesia y a nosotros también. El evangelismo. ¿Qué haremos? ¿Cómo le haremos? Juan 18:32. Juan 18. No, perdón. ¿Qué dije? Deje citarlo. Sí, Juan 18:37. Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. ¿Recuerdan la alegoría que él usó en San Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. A otro pastor, a otro que venga, no oirán, no escucharán, porque no son sus propias, más mis ovejas oyen. ¿Qué van a escuchar? La verdad, su voz. Por eso no hay que engañarnos. En Estados Unidos incluso engañan a los niños. Hay varios que les prometen, hay $1 abajo de la silla, etcétera, les van a dar nieve, etcétera. Engañan. No hay necesidad. No es necesario. Primera de Juan 4. Primera de Juan, 1 John 4, verse 6. Primera de Juan 4, versículo 6. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La importancia de la verdad. También podemos seguir este tema. No sé cuánto tenemos ya. Nada más voy a citar 2 versículos. Efesios 1. Efesios 1. El libro de Efesios 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Note lo que dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él. Tiene que venir la predicación de la verdad, tiene que ser la verdad expuesta, tiene que ser su palabra predicada. Después de oír esto, creíste en él. Y después de haber creído, fuiste sellados. Dice la palabra del Señor. Con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación es a través de la santificación del Espíritu y creer en la verdad. Voy a concluir.
No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Y ninguna mentira es de la verdad. Así que comprometer la verdad que ha sido dada una vez a los santos, cualquiera sea el motivo, comprometer la verdad. Siempre lo podemos decir, lo amamos mucho. Ay, etcétera. O sea, el sentimentalismo o el misticismo. Pero eso no glorifica a Dios. El comprometer su verdad no glorifica a Dios. La verdad no debe ser encubierta, sino manifestada. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda de Corintios 4, 1 y 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de ¿qué? Una vez más, la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Nota versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, una vez más, en la faz de Jesucristo. Note verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la honra. Esa es la meta, ese es el enfoque, ese es, amigos, lo que anhelamos como iglesia local, visible. Siempre manteniendo esta verdad enfrente de nosotros, buscando glorificar a Dios en estas áreas, en todo lo que hagamos como iglesia. Esto es, si alabamos al Señor, ¿cómo lo haremos? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Y como dice Corintios, decentemente y en orden. Pero le alabaré con todo el corazón. Si canto, una cosa que les garantizo, como le dije a mi iglesia, entiendo que no sé cantar, no puedo cantar, que me falla voz, etcétera, etcétera. Pero algo que no pueden cuestionar es mi corazón. Cantaré a Jehová mientras vivo. ¿Por qué? Porque busco glorificar a Dios. Si mi vecino me oye, pues bien, y si no, pues no le hace. Yo voy a glorificar a Dios. En su música, glorifiquen a Dios, no al hombre. En hacer oración, en el predicar su palabra, el oír su palabra. En el compañerismo después, todo que se centre en ¿qué? En la verdad. En el evangelismo. Si deciden ir a tocar puertas, no sé cuál sería la estrategia aquí, tocar puertas, pasar folletos, internet, etc. Y les voy a decir algo que les dé ánimo. Nosotros empezamos con dos familias. No somos tan grandes como la iglesia de hermano Kyle. Tenemos dos familias y tenemos más obstáculos porque no hay muchos que hablan español. Hay más mayoría que hablan inglés.
Dos familias. El hecho de que tengamos ahora el privilegio de traerles a ustedes las buenas nuevas del Evangelio, de compartir con ustedes la palabra de Dios, es algo que en realidad nunca esperábamos. En serio, es una bendición. Una gran bendición. Pensábamos, aquí en San Antonio, ¿quién dirá? ¿Quién dirá? Si de aquí de este grupo, amigos y hermanos, alcancen al resto de Sudamérica y más allá, más allá. Si hacemos las cosas buscando su gloria, honrando su verdad. Al observar las ordenanzas, la cena del Señor, al observar el bautismo. O sea, no bautizar nada más por bautizar, somos bautistas por nombre, pero nada más bautizar porque quiero mandar un reporte a Estados Unidos o a cualquier lugar. Mira cuántos se bautizaron. Eso no es buscar la gloria de Dios, sino que el individuo, el cual es candidato para el bautismo, entienda, comprenda por qué te estás bautizando. Has creído en el Señor, te has arrepentido de tus pecados, quieres seguir al Señor Jesucristo por toda la vida. Entiendes que esto significa seguir a Jesús por toda tu vida. La cena del Señor, no menospreciarla, no ofrecerla, amigos, sabiendo que existe quizás pecado en la vida de un individuo. No decir, pues amo al individuo, no le voy a decir nada, como quiera Dios perdona. No, amigos y hermanos. También al ordenar los ministros, los diáconos de la iglesia, ¿a quién ordenaremos? ¿A quién ponemos en el liderazgo de esta iglesia, el cual cree la verdad? Bueno, vamos a ordenar al tío, a la tía, o un amigo, porque sabes que es muy buen, es muy carismático este varón, etcétera, etcétera. O sea, que no veamos a su palabra. ¿Qué dice Timoteo? 1 Timoteo capítulo 3. ¿Cuáles son los requisitos? Por algo nos los dejó el Señor. Y por último, observamos esta verdad. Cuando alguien pide ser miembro de la iglesia, ¿qué dice la palabra del Señor tocante a este tema? ¿Buscas añadirte a nuestra iglesia? Esto es lo que creemos. Esto es lo que nuestra confesión de fe. No vamos a cambiar el mensaje por un individuo, porque esto es lo que Dios nos ha confiado, su preciosa verdad. Así que la desviación de la verdad encuentra sus raíces, buscar el favor del hombre. Quiero agradar al hombre. Y lo que es aceptable en la cultura no es la norma, no es lo por lo cual seguía la iglesia neotestamentaria. O sea, lo que agrada allá afuera no quiere decir que es lo que ustedes tienen que seguir. Cierro con este versículo. Gálatas 1. Gálatas 1. Galatians 1, 10 through 12. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor buscas? Buscamos como individuos, luego como iglesias. Gálatas 1:10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Siempre mantener ese enfoque. Agradar a nuestro Padre Dios. Glorificarle a Él. A Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos.
nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por esta noche, el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, la verdad. Ahora ruego, Señor, que tú seas tú, Señor, tu Espíritu, el que aplique la palabra, que nos ayudes a meditar en ella. Señor, que no caiga en oídos vacíos, Señor, sino en un corazón que está preparado, Señor, ha sido preparado por ti. Ahora que nos has instruido, seguir tu verdad. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz. Te damos toda la honra y toda la gloria por medio de Él. Padre, guía a este grupo. Dale sabiduría, Señor. Que tu amor more en medio de ellos. Señor, que deseen seguirte a ti, Señor. Defender lo que tú les has enseñado, Padre. Señor, especialmente, Padre, por los que serán líderes de este grupo. Guárdalos del mal. Guíalos, Señor, que ellos alimenten a tus ovejas, a tu pueblo. Señor, grandes cosas has hecho y esperamos en ti, Señor. Señor, que este grupo crezca, que vengan nuestros amigos, nuestras familias, Señor. Queremos compartir las buenas nuevas. Queremos decirle de la vida eterna, de la salvación, del gozo que hay en ti, Señor. Permítenos, Señor, ábrenos las puertas, abre los corazones para compartir tu palabra. Te alabamos, Dios Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano.